¿Quién vieron la generación 5? Sí. La que se le da vuelta a la camisa. No, son 15 Bien. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta ahora en base de datos? ¿Con las consultas que vimos hasta ahora? ¿Qué consultas vimos? Select y el insert. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esas 4 consultas? Alta, baja y modificación. Perfecto. El objetivo de estas 4 consultas es hacer un programa básico que corresponda a un CRUD o una alta, baja modificación en el estado. El ABML, el CRUD, lo que nos sirve es para hacer un programa completo sobre una entidad de nuestro sistema. Nosotros le llamamos a entidad a la tabla con la que estamos trabajando. ¿Cuál es la entidad con la que estuvimos trabajando hasta ahora? Usuarios. Bien. ¿Se acuerdan que la primera clase que hablamos de base de datos fue un poco más teórica? Y ahí habíamos hablado de las diferentes bases de datos que hay. ¿Cuáles habíamos mencionado? SQL y no SQL. Exactamente. SQL y no SQL. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre una y otra? Relacional y no relacional. Bien. ¿Cuál es la relacional? Relacional es el web. Perfecto. Entonces, volviendo a la teoría, tenemos SQL y no SQL. Relacional, no relacional. Como no estamos trabajando con no SQL, todo lo que pase con esto no me interesa. Entonces, vamos a trabajar sobre las relaciones. ¿Cuál es la principal ventaja que tienen las SQL sobre las no SQL? Justamente el poder de relacionar tablas con otras tablas. O, en el caso de un sistema, entidades con otras entidades. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo nosotros podemos llegar a lograr una relación entre una tabla y otra tabla. ¿Ok? Entonces, esta clase va a ser más teórica que práctica, así que por favor presten mucha atención y anoten, porque si SQL es relacional y nosotros estamos aprendiendo a relacionar tablas, todo lo que vamos ahora va a ser importante para lo que vean desde acá a todo su futuro. No es que esto lo hace una sola vez y no le sirve para nada, como puede ser un procedure, un statement o otra cosa. Esto es realmente el core de lo que es una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a relacionar las entidades. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando estamos relacionando entidades es que la relación es siempre de una tabla a otra tabla. ¿Ok? Yo no puedo tener una relación de una tabla, una tabla, una tabla, una tabla, una tabla. Yo no puedo tener una relación de 4 tablas, no puedo tener una relación de 5 tablas, no puedo tener una relación de 6. La única relación que puedo tener es de una tabla hacia otra tabla. De una entidad hacia una entidad. Puede ser de 4 a 1. No, de una a una. Por eso, pero vos no podés relacionar una tabla con varias. En una misma relación no. En una misma consulta sí. Una cosa es una relación, otra cosa es una consulta. Estamos viendo relaciones, no estamos viendo consultas. La relación es siempre entre una entidad a una entidad. Si yo quiero relacionar, como dice León, una entidad a varias, tengo que hacer diferentes relaciones. Pero bueno, vamos a empezar con una, que es lo más sencillo. Nosotros hasta ahora, ¿qué entidad habíamos trabajado? Usuarios. La única que teníamos hasta ahora, ¿no?
¿hacia qué entidad la puedo relacionar? En este momento, a ninguna. ¿Por qué? Porque la única tabla que tengo es de usuarios. Entonces yo obligatoriamente, para empezar a relacionar, necesito dos tablas. Entidad 1, entidad 2. Tabla 1, tabla 2. Siguiendo esta lógica, ¿cuál tabla puedo hacer yo? Para relacionar, cualquiera, un ejemplo cualquiera. Notas. ¿Cómo? Direcciones, notas, materias, carreras, lo que sea siempre que tenga algo que ver con usuarios. Yo no puedo relacionar un usuario con, no sé, Autos. bueno, capaz un usuario con un auto, pero no puedo tener una relación de un usuario con una nave espacial, ¿entendés? O sea, no son cosas, ¿Cuántos tiene No. con nave espacial? o sea, no son cosas que van de la mano, ¿ok? Siempre las tablas tienen que ir en conjunto. Entonces vamos a suponer que vamos a tener una tabla de notas, ¿no? Y vamos a entender un poco nuestros campos. Vamos a hacer que usuarios tienen nombre y apellido. Y notas va a tener ID. ¿Por qué? Porque todas las tablas tienen que tener una clave primaria, obligatoriamente sean una relación o no. Eso va fundamentalmente. Y vamos a tener justamente Nota. la nota. Si creas una tabla sin ID, ¿te deja? ¿Sí? Pero cuando intentes agregar un registro sin poner la ID, te error. Claro, pero podrías utilizar, no sé, Algo. una cosa tipo un DNI. Claro, no habría inconveniente en eso. Una FK también. ¿Cómo? Una FK también. Exacto. ¿Qué nos falta ahora para relacionarlo? La FK. ¿Por qué? ¿Qué es una FK? Una foreign key o clave foránea. La clave foránea es la clave que nosotros utilizamos para poder relacionar de una tabla secundaria a nuestra tabla principal. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos comentado que teníamos dos claves importantes? La clave primaria y la clave foránea. La clave primaria es a lo que nosotros conocemos como lo que venimos trabajando hasta ahora ID, que es una clave que no se puede repetir. Entonces yo tengo una clave primaria de número 5, significa que yo no puedo volver a tener una clave primaria de número 5. Pero cuando hablamos de claves foráneas, nos olvidamos un poco del concepto de clave primaria, porque una clave foránea se puede repetir cualquier cantidad de veces. ¿Por qué? Porque nosotros, en la tabla, ya tenemos una clave primaria que se encarga de ser el identificador del registro. La clave foránea puede tener cualquier cantidad de repeticiones. ¿Por qué? Porque la clave foránea está hecha para relacionar esta tabla con esta tabla. Ahora mismo, ¿yo puedo hacer la relación? Sí, No. ¿Por qué? puede hacerlo. No tener la clave. No tengo la clave foránea. Vamos a hacer un registro muy fácil. Yo quiero decir, yo soy el usuario Matías Chetino y yo quiero tener 3 notas asignadas. Vamos con ese ejemplo, con estos datos que tenemos. Mi ID va a ser 1, mi nombre es Matías, mi apellido es Chetino. Tengo 3 notas. El ID de la primera nota, ¿cuál va a ser? El ID de la segunda nota, ¿cuál va a ser? El ID de la tercera nota, ¿cuál va a ser? ¿Cómo relaciono yo las 3 notas? ¿Cuál es el dato que tengo repetido? El ID. Pero yo acá tengo ID usuario. Exacto. Si yo no tengo el ID usuario, yo no tengo manera de relacionar esto, porque fíjense que el ID de las notas tiene 1, 2 y 3. Pero el ID usuario yo solamente tengo 1. ¿Cómo sé yo que las notas 2 y 3 pertenecen al usuario 1? Con la clave foránea. ¿Se entiende a dónde voy? Bien. Entonces, ahora sí, ponemos lo que es la clave foránea para realmente poder relacionar los elementos que nosotros queremos. ¿Cómo suelen llamarse las claves foráneas? Las claves foráneas pueden tener cualquier nombre, pero lo ideal es ponerle el nombre del elemento que nosotros queremos relacionar con el nombre de la entidad que nosotros queremos relacionar. ¿Cuál es el nombre del elemento? ¿Cuál es el nombre de la entidad? Usuario. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestra clave foránea? Usuario. ID-usuario. Esto no es obligatorio porque consideren esto como una variable de programación. Una variable de programación que puede tener cualquier nombre. Las claves primarias y las claves foráneas también. No es que necesariamente tienen que llamarse ID y hay identidad.
pero sí es una buena práctica para la persona que venga y agarre la base de datos después, entienda la estructura que nosotros generamos. Entonces, vamos al ejemplo de volver a relacionar las tablas con las tablas. ID, nombre, apellido, entonces tengo 1, M, S. Y ahora voy a tener notas, ¿no? Voy a tener ID, ID usuario y nota. Dijimos que teníamos 1, 2 y 3, 1, 1, 1. ¿Cuál es el que va a tener la relación? ¿ID o ID usuario? ID usuario. ¿Y ID usuario cuál es el valor que debe tener? 1. ¿Cómo le digo yo que estas tres notas pertenecen al usuario? Por este valor. ¿Por qué? Porque me coinciden con este número. Entonces fíjense que es muy importante entender que la clave foránea me coincida con la clave primaria de mi tabla que yo quiero relacionar. A mí, la clave primaria de la segunda tabla no me interesa cuál sea, porque el objetivo de la clave primaria es no tener ningún registro que yo no pueda identificar. Pero la que a mí me interesa realmente para recolectar mis datos es la clave foránea. ¿Cuál es la clave foránea? Nombre de la columna, nombre de la entidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varias claves foráneas en una misma tabla. Yo no estoy, a diferencia de la clave primaria, yo no estoy obligado a tener una clave foránea por tabla. Sí una clave primaria, pero yo claves foráneas, si quiero puedo tener 10. Son infinitas las claves foráneas que yo puedo tener. Por eso es muy importante que estén bien identificadas para yo poder hacer la relación. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Nosotros tenemos tres tipos de relaciones. Si bien decimos que la relación va a ser de tabla a tabla, lo que tenemos son tipos de relaciones. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, pero esos son los tipos de relaciones que nosotros podemos llegar a realizar con una consulta. Uno a uno. Esto no cambia lo que dijimos al principio. Las relaciones se hacen de una tabla a una tabla. ¿Ok? Una relación es de una tabla a una tabla. ¿Cómo puede ser esa relación? De uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Pero cuando yo hablo de muchos a muchos, no significa que estoy relacionando muchas tablas con muchas tablas. Estoy relacionando muchos registros con muchos registros. O sea, podrías hacer un solo registro con muchos de los... Exactamente. Vamos a ver un ejemplo de las tres, siempre trabajando con usuarios. ¿Ok? O sea, los tipos de relaciones se basan en los registros y no en las tablas. En realidad los tipos de relaciones se basan en la estructura de tablas que vos tengas y a partir de esa estructura de tablas vos tenés los registros y a partir de todo ese conglomerado se hace la relación. Pero vamos a ver que es mucho más fácil de lo que parece. ¿Cómo es? Muchos a uno no se tiene en cuenta. Uno a muchos. Uno a muchos. No existe en al pedo porque nos das vuelta a la tabla y listo. Ah, bueno, está bien entonces. Bien, vamos a ver un ejemplo de cada uno de los tres. Esto que hemos adaptado acá, ¿qué les parece que es? ¿Por qué uno a uno y por qué uno a muchos? Solamente estamos teniendo en cuenta usuarios, ¿no? Bien. ¿Y por qué uno a muchos? Que tenés usuarios y muchas notas en este Bien. terreno. En el caso que tiene razón es Agustina. No, nosotros no tenemos en cuenta la tabla, sino que nosotros lo que tenemos en cuenta son la cantidad de registros que nosotros podemos llegar a obtener. Entonces, nosotros dependiendo la cantidad de registros que obtenemos en la consulta, son los datos que hacemos. Pero no diciendo la cantidad de registros que obtenemos, porque yo por consulta puedo tener 5, 10, 20 usuarios, ¿no? Porque siempre depende de la cantidad de usuarios que tenga.
Pero fíjense que la diferencia es la cantidad de usuarios que yo tengo y la cantidad de notas que yo obtengo. ¿Cuántos usuarios obtengo con una consulta normal? Uno, ¿no? ¿Cuántas notas obtengo con una consulta normal? 3. ¿Uno o muchos? ¿Por qué? Porque obtengo un registro con muchos datos. No sé si se entiende ese concepto. Bien. Vimos el ejemplo de uno a muchos, que son usuarios con notas. Vamos a ver el ejemplo de 1 a 1. El ejemplo de 1 a 1 es cuando yo tengo un registro en una tabla y obtengo el valor de una relación en otro registro a la misma vez. O sea, cuando hablo de uno, hablo de otro. ¿Qué tabla puede ser cuando tenemos 1 a 1? Por ejemplo, cliente información, usuario información extra, por decirles alguna boludez. A ver si se entiende el concepto de lo que quiero llegar. Es como expandir, en cierta parte es como expandir la tabla original. Una cosa medio así. Exactamente. Hay veces que lo que se hace en programación, para no tener que usuarios tenga 80 campos, lo que se hace es en la tabla principal tener los campos principales y en una tabla secundaria tener datos de menor porte, como por ejemplo dirección, localidad, teléfono, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a tener una tabla de usuarios guión bajo extras o usuario guión bajo datas o usuario lo que sea. O por ejemplo, si fuese solo una nota, también es uno a uno. Si el usuario pudiese tener una sola nota, sería 1 a 1. Pasa que ya el concepto de notas te da a entender que es de uno a muchos porque normalmente un usuario suele tener varias notas. Pero sí, es siempre te va la estructura que vos elijas. Si vos estás segura de que el usuario va a tener una sola nota, es 1 a 1 tranquilamente. Entonces vamos a suponer que tenemos usuarios extra. Usuarios extra va a tener un ID y va a tener teléfono y derecha. ¿Qué nos estaría faltando para relacionar? La clave foránea. ¿Cuál dijimos que es el nombre de nuestra clave foránea? Fíjense los IDs que yo tengo acá. 8 y 9. Y fíjense los IDs que yo tengo acá. 1. ¿A mí me interesa este ID? No, ¿Por qué? porque no lo terminas usando. Claro, a mí el que me interesa es este. Entonces, del que depende mi relación, por más que mi tabla llame usuarios extras, del que depende mi relación, no es de este, sino que Es el 1. de este. Entonces a mí no me interesa que este sea 8, 9, 10, 90, 1 millón o lo que fuese. Como eso marca la cantidad de registros que vos tenés Eso marca la cantidad de registros que hubo y el otro vendría a ser el identificador de... y el otro vendría a ser realmente de quién es y a quién pertenece el registro. Entonces vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner que tenemos 1 y tenemos 2. Este se va a relacionar con mi usuario número 1 y este se va a relacionar con mi usuario número 2. No tengo. Entonces, o no tengo relación o hago una relación de nulo. Eso después lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero vamos a suponer que hasta ahora no tenemos. Pero fíjense que esto cumple el formato de 1 a 1 porque nosotros no tenemos más de un registro por usuario. ¿Cuántos registros tengo para el usuario 1? 1. 1. ¿Cuántos registros tengo para el usuario 1? 1 a 1. ¿Qué pasa si este en vez de un 2 es un 1? Esto se transforma obligatoriamente en una tabla 1 a muchos y la consulta que yo haga para obtener estos datos va a cambiar. ¿Por qué? Porque la consulta que yo haga dependiendo para obtener cada una de estas tres cambia. Si bien la relación es la misma, la consulta es diferente. Por eso es muy importante identificar cuál es el valor de la estructura que yo voy a hacer. ¿Pero se entiende este concepto? Bien. Volvamos al ejemplo
de muchos a muchos. El ejemplo de muchos a muchos es el más complejo porque nosotros cuando trabajamos con muchos a muchos nos obliga a crear una nueva tabla. ¿Por qué? Porque nosotros cuando relacionamos dos entidades de muchos a muchos no tenemos una manera de hacerlo sin romper la estructura que nosotros tenemos. Entonces la única opción que nos queda es crear una tabla extra. Vamos a ver el ejemplo de usuarios y vamos a ver el ejemplo de direcciones. ¿Ok? Un usuario en toda su vida puede tener varias direcciones, ¿no? Y a su vez, esas direcciones pueden ser compartidas por varios usuarios, ¿no? ¿Se entiende ese concepto? Sí. Tengo varios usuarios con varias direcciones y tengo varias direcciones con varios usuarios. También sería lo mismo con las notas. No. Pero poner, si vos tenés nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, Ujú. pueden haber muchas personas que tengan 1, 2, 3 o 4 y utilizan las mismas notas. Sí, pero las notas no es el caso de uso que vos realmente querés representar. Igual, vos Ahí, pensás, ¿cómo sería? vos pensás que todas las relaciones son posibles. Porque las relaciones las hace tu estructura de tabla. Entonces, si vos realmente armás tu estructura para hacer esa relación, es posible. Pero vos pensás el caso de uso. ¿A vos te conviene que un usuario se repita la nota? O sea, vamos a hacer el ejemplo. Agustín tiene un 10, vos sacaste un 10. Los dos tienen un 10. En una base de datos, ¿qué es lo ideal? ¿Que existan dos registros o que exista uno? Dos. Lo que... No, dos. Ya, llévate la mano. Lo que vos estás planteando es que para esos casos existan un mismo registro para ambos, con esa estructura. Claro. Habrían solamente en la tabla de notas 10 notas. Exactamente. Entonces, no sería lo ideal, porque vos ahí estarías repitiendo datos para mismos recursos. Pero ¿qué pasa si yo después me confundo y en realidad no era un 10 y era un 9? Yo ya no tengo el registro de él, porque lo puse con el tuyo. Claro. Entonces, si modifico el de él, también tengo que modificar el tuyo. En cambio, con las direcciones, cuando yo modifico una, en realidad no estoy modificando, sino que estoy creando otro registro. Por eso son de mucho a mucho. Pero ahora vamos a ver el concepto. Tenemos usuarios y tenemos direcciones. Direcciones va a tener ID, dirección, y acá viene el problema. Direcciones. ¿Va a tener ID de usuario? No. Sí. Direcciones no va a tener ID de usuario porque nosotros queremos que sea una de muchos a muchos. Entonces, ¿por qué decimos que no vamos a tener ID de usuario? Vuelvo al ejemplo. Yo tengo el usuario 1, que soy yo. Y voy a tener el usuario 2, que es mi hermano, ¿no? Los dos vivimos en la misma casa. Por ende, tenemos la misma dirección. Si los dos vivimos en la misma casa y los dos tenemos la misma dirección, ¿yo acá puedo tener ID usuario-1, ID usuario-2? No. ¿Por qué? Porque yo no sé la cantidad de usuarios que van a vivir en esa dirección. ¿Qué pasa si después agrego a mi vieja como usuario? Tengo que cambiar la tabla y agregar ID usuario 3. Pero eso no significaría que todos los usuarios vayan a tener los 3 ID usuario 3. Porque hay algunas direcciones que va a vivir León solo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo nunca voy a completar los 3 campos. Entonces, ¿por qué tengo que armar una nueva tabla? Porque no hay forma de yo cambiar la estructura para poder llegar a este tipo de relación sin crear una nueva tabla. ¿Por qué? Porque nunca voy a saber la cantidad de registros que yo voy a tener en esta tabla que se repitan con aquella tabla. ¿Se entiende el concepto? Sí. Vámonos. ¿Qué? ¿Vas a crear otra tabla de direcciones? No, esa es la tabla la que No, voy a crear otra tabla que se encargue de relacionar usuarios con hay direcciones. direcciones con ID usuarios. Exacto. Ah, entendí. Ahí va. Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de estructura, obligatoriamente tenemos que llegar a un muchos a muchos. ¿Cómo se trabaja con un muchos a muchos? Creando una tercera tabla que se encargue de hacer la relación entre la primera tabla con la segunda tabla. ¿Cómo sienten que se va a llamar esta tabla? Usuario, dirección. Sí, está bien. Siempre que nosotros creamos una tabla de muchos a muchos,
Voy de nuevo, se le puede poner cualquier tipo de nombre mientras nosotros lo entendamos, pero normalmente la nomenclatura que se utiliza es el nombre de la primera tabla con el nombre de la segunda tabla. ¿Cuál es el nombre de la primera tabla? ¿Cuál es el nombre de la segunda tabla? ¿Cuál es el nombre de mi relación? Usuarios-direcciones. ¿Hasta acá venimos bien? Ahora, si mi tabla de usuarios no tiene el ID de usuario, ¿quién lo va a tener? El usuario va a tener el ID de dirección. Exactamente. La encargada de hacer toda mi relación completa es usuarios-direcciones. Por ende, la encargada de tener mis relaciones va a ser usuarios-direcciones. Lo único para lo que voy a tener usuarios es para saber los datos. Lo único para lo que voy a tener direcciones es para saber los datos. ¿Cuál va a ser la encargada de hacer la relación? Usuarios, direcciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener siempre una tabla? Una clave primaria. ¿Qué sigue? ID usuario. Una tabla de muchos a muchos únicamente va a tener esta estructura. Clave primaria, clave foránea y clave foránea. ¿Cuál es la primera clave foránea? De la primera tabla. ¿Cuál es la segunda clave foránea? La de la segunda tabla. Entonces, la dirección 1 es Bernardo Irigoyen 41. ¿Quién vive en Bernardo Irigoyen 41? Matías Echetino y Ramiro Echetino. ¿Cómo lo traslado esa información a esta tabla? Tengo ID usuario y tengo ID dirección. ¿Cómo traslado que Ramiro y Matías Echetino viven en Bernardo Irigoyen 41? Primero el ID. ¿Cuál va a ser el ID? Bien. ¿El ID del usuario? ¿El ID dirección? ¿ID? ¿ID usuario? ¿ID dirección? Bien. ¿Se entiende cómo hicimos la relación? ¿Por qué no podemos hacer esto acá arriba? Porque de nuevo, yo no sé cuál va a ser la cantidad de datos que va a tener esta tabla. Fíjense que ahora el ID usuario 1 y 2 trabajan con la dirección 1. Si yo agrego un tercer usuario, yo acá tengo que agregar ID usuario 1, ID usuario 2, ID usuario 3, ID usuario 4, ID usuario 5, o la cantidad máxima que yo quiera llegar a relacionar. Como eso es imposible, yo obligatoriamente tengo que volver a crear una segunda tabla, y acá yo puedo crear los registros que yo quiera porque los registros son infinitos. Entonces, si en algún momento un usuario quiere dejar de tener una dirección, yo borro este registro y listo. Yo no tengo que borrar el ID usuario 2, el ID usuario 3, el ID usuario 4 o el que sea. Yo directamente saco el valor de esta tabla y si la consulta está bien hecha, esa relación ya no se vuelve a mostrar en el sistema. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Bien. No, ¿por qué se repite el 1 en ID dirección? Es solamente porque comparten la misma dirección. Porque comparte la misma dirección. ¿Qué pasa si estás vos como usuario? ¿No? Vos sos el usuario 3. Y vamos a tener la dirección de San Lorenzo. prueba 1. El usuario 3. ¿Cuál va a ser tu usuario? 3, perdón, me había quedado en Vamos de nuevo. ¿Cuál va a ser tu ID? 3, ¿Cuál va a ser tu usuario? 3, ¿Cuál va a ser tu dirección? 2. Y acá se siguen agregando registros. Mientras más usuarios haya y más direcciones haya, automáticamente se pueden ir agregando registros en esta tabla acá sin modificar esta. ¿Qué pasa si como un usuario, está, no sé, tu vieja de nuevo, volvamos al ejemplo,
tenemos, porque se ríe, boludo. Tenemos 4, el nombre de tu viejo, 4, 4. 4, y acá te quedaría 4, 4, 2. ¿Por qué? Claro, siempre una Porque, dirección. porque vos no tenés una dirección que sea 3. Es muy importante relacionar datos que realmente existan. Si no, la relación va a ser nula, y si la relación es nula, o nos va a devolver datos que no queremos, o peor, no nos va a devolver datos. Entonces es muy importante siempre hacer la relación correcta. Y es muy importante lo siguiente. Fíjense que acá ID y ID usuario no coinciden. ¿Esto va a pasar? Nunca. En este caso pasa porque estamos haciendo un ejemplo de una tabla nueva con una tabla nueva. Pero realmente cuando nosotros tenemos datos de este tipo, el que me importa que coincida es este dato y este dato. Vuelvo al ejemplo. Si esto tiene 90, si esto empieza en 90, a mí no me interesa. Porque yo las tablas de mucho a mucho las uso únicamente para hacer relaciones. Y a mí las relaciones no me interesan la clave primaria que tenga, sino que me interesan la clave foránea de la primera tabla y la clave foránea de la segunda tabla. Por eso acá no me interesa que coincidan y acá no me interesa que coincidan. Fíjense que acá nunca coincidieron y andan igualmente. Acá nunca coincidieron y andan igualmente. Y acá no deberían por qué coincidir porque las importantes siempre son las foráneas. ¿Se entiende ese concepto? Bien. ¿Alguna consulta antes que siga? Bien. Nosotros hablamos teóricamente de cómo se hacen y cómo se trabajan las relaciones, pero realmente no vimos cómo vamos a consultar cada una de las relaciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muchas maneras de hacer las relaciones entre tablas, pero solamente vamos a estar trabajando con dos. Vamos a estar trabajando con left join y con inner join. Ahora les explico bien lo que es, pero se los comento porque nosotros, para hacer una relación, utilizamos la palabra clave join, ¿ok? De unir. Hay muchísimos tipos de joins dentro de una base de datos. Tenemos los left y los inner, que son lo que vamos a estar trabajando, pero también tenemos los rights, tenemos los outers, tenemos los not join y un montón de cosas. ¿Por qué utilizamos left y utilizamos inner únicamente? Porque son realmente los que más se utilizan para trabajar y con esos dos tipos de relaciones vos podés realmente obtener todos los datos a los que vos quieras llegar. Entonces vamos a estar trabajando únicamente con esos dos. Vamos a mencionar el right para que ustedes también lo tengan en cuenta, pero a partir de ahora, y al menos en esta materia y en programación, únicamente vamos a trabajar con left y con inner, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si alguien alguna vez vio un curso de base de datos o algo similar, habrá visto estos circulitos alguna vez. Sí, tipo intersección. Matemática. ¿No? Muy parecido a la estadística matemática. Casi me la llevo. Pasan cosas. Estos círculos son los que indican la cantidad de relaciones que nosotros vamos a tomar y los datos que vamos a tomar a partir de esas mismas relaciones. Esto pertenece a un left join. Y esto pertenece a un inner join. Inner join sería como la intersección. ¿Cuál es la diferencia entre un left join y un inner join? Los datos que va a traer. Nosotros con los círculos hacemos referencia a las dos entidades o a las dos tablas que estamos trabajando, ¿no? Tabla 1, tabla 2, tabla 1, tabla 2. El left join, ¿a qué les parece que hace referencia? ¿O qué está de color, qué está pintado? Los datos de la tabla 1 y la relación con la tabla Y la tabla que relaciona, o sea, la 3. ¿Cómo? O la 2. ¿Cuál sería? No. El left join lo que hace es trabajar con todos los datos de la tabla 1 la relación. y la relación entre la tabla 1 y la tabla 2, porque fíjense que la tabla 2 no está pintada, solamente está pintada la intersección. Entre Por eso la tabla, la relación esa sería la tabla usuario de direcciones, no. no, usuario y notas o usuario de direcciones. Ah, ok, O sea, tipo- esto
no representa un 1-1, 1 mucho, Ah. sino que representa el general de todo. Ah, ok. No va por... Esto es otro concepto de esto. Y el inner join lo que hace es solamente traer los datos de la relación de la tabla 1 con la relación de la tabla 2. Entonces fíjense la diferencia. El def join trae todos los datos de la tabla 1 y su relación. Y el join solamente trae la relación. Pero cuando nosotros decimos trae todos los datos, no nos referimos a las columnas, sino que nos referimos a los registros. Entonces, el left join siempre me va a traer todos los datos existentes, independientemente de que su relación exista o no. O sea, no depende de esto para tener datos. Y el inner join solamente trae los datos que existan entre ellos. ¿Por qué? Porque no trae datos que sean nulos de la tabla 1 ni nulos de la tabla 2. No entendí. ¿Cómo? No entendí. No pasa nada, volvemos a explicar. ¿Cómo? ¿Cómo que no depende de la relación ahí en la left join? O sea, podrías traer dos tablas que no se relacionen entre sí. Claro, y traerías todos datos nulos. Ah, todo nulo. Porque no hay relación. ¿Cuál es el objetivo del left join? No perder datos si la relación no existe. ¿Cuál es el objetivo del inner join? Traer los datos siempre que la relación exista. Vamos al ejemplo del 1-1. ¿No? ¿Cuál es el ejemplo de 1-1 que nosotros vimos? Usuarios y usuarios extra. ¿No? Vamos a ver el ejemplo de left join y vamos a ver el ejemplo de inner join. En usuarios extras, yo tengo... ¿Cuál es ID de usuario? La segunda columna. Sí, pero ¿cuántos tengo? A dos. ¿Cuáles son? Unidos. Uno y dos. ¿Y acá cuántos tengo? Tres. Bien. Ya tengo un dato que no me coincide. ¿Cuál es? Tres. Bien. Vamos a ver cuál es la diferencia de joins entre esta tabla y esta tabla cuando los registros coinciden y cuando los registros no coinciden. ¿Bien? ¿Puedo borrar esto? Igual después lo que son las consultas particulares las vamos a ver en el Miami y todo lo que sea, pero para que ustedes entiendan el concepto bien antes de salir con las consultas. Empecemos con left join, ¿no? Pero antes de empezar con left join, vamos a simular realmente la consulta que nosotros queremos hacer para aprender a relacionar. Entonces, ¿cuál es la tabla que nosotros queremos listar? No, usuarios. Siempre la tabla que nosotros queremos listar es nuestra tabla principal. Entonces, siempre la consulta empieza sobre nuestra tabla principal. A excepción, que son muchos a muchos, donde la consulta empieza desde acá. Pero estamos trabajando en 1-1, entonces vayamos a la consulta principal. ¿Cuál es la consulta para listar? Select, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos algo como esto. Esta consulta me va a traer 1, Matías Echetino, 2, Ramiro Echetino, 3, Agustín, tanto. ¿No? Ahora, ¿hacemos un where acá? No, porque a mí no me interesa filtrar nada. Yo estoy relacionando. Entonces, a mí no me interesa hacer un where, o tal vez sí. Porque yo puedo hacer un where mientras relaciono. Pero este no es el caso. Entonces, vamos a empezar haciendo un left join. ¿Cómo se hace un left join? Después de hacer el select, ponemos left join. Una vez puesto left join, ponemos la tabla que nosotros queremos relacionar. ¿Cuál es? Usuarios y password. ¿Hasta acá bien? Bien, hasta acá lo que nosotros le estamos diciendo es, vamos a seleccionar todos los usuarios mientras los relacionamos con usuarios extra. ¿De qué tipo va a ser la relación? De tipo left. Ahora, esta consulta no está terminada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que indicarle cuál va a ser nuestra clave foránea y cuál va a ser nuestra clave primaria. Nosotros si hacemos esto,
SQL nunca entiende que la clave foránea va a ser ID usuario y la clave primaria va a ser ID. Nosotros lo entendemos porque es nuestra estructura, pero SQL no tiene por qué entenderla, porque para todos son campos. Entonces nosotros tenemos que especificarle cuál va a ser cada una de las claves con las que trabajemos. Entonces, ¿cómo se las especificamos? Poniendo un on. Abro paréntesis y le voy a decir usuarios.id va a ser igual a usuariosextra.id usuario. ¿Por qué? Porque yo estoy relacionando la clave primaria de usuarios con la clave foránea de usuarios extra. ¿Qué pasa? O sea, cuando vos a la tabla le decís, este es tu primary key, y a la de usuarios extra le decís que esta es tu foreign key, si vos hicieses un select all from usuario left join, usuario extra, aún así tampoco detecta que esa es su primary key y su... No, siempre hay que hacerlo. ¿No siempre queda un poco largo? Usuarios.id igual usuariosextra.id, ¿no? Es imposible, porque después si tenemos tablas con realmente nombre largo o tenemos columnas de realmente nombre largo, la consulta nos va a quedar muy larga. Entonces, nosotros lo que hacemos es cambiar el nombre de las tablas únicamente por esa consulta. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto dentro del select el as, ¿no? Select columna, as, C. Entonces, nuestra columna se empezaba a llamar C, pero únicamente para esa consulta. Con las tablas funciona de la misma manera, pero no tenemos que poner el as, sino que simplemente con poner un nombre después de esa tabla, ya lo toma. ¿Qué nombre sugiero poner? La inicial de cada tabla. ¿Cuál va a ser la inicial de usuarios? ¿Cuál va a ser la inicial de usuarios extra? UE. Vamos a tener U y UE. Entonces, nuestro on, ¿cómo va a ser? Igual, U.id ah, perdón. igual UE La consulta chilena no existe. ID usuario. Usuarios, as, u. No, el as solamente para cambiar el nombre de las consultas. Para cambiar el nombre de las tablas, el nombre de la tabla y después el nombre a cambiar. O sea, ¿te falta un igual, Mati, o no? Usuarios igual, o sea, arriba. El usuario U. No. O sea, vos le cambiaste el nombre así. Claro, así. Así se cambia el nombre. Sí. Ah, no. Sin un as, sin nada. El as es únicamente ¿Separás? espacio y el nombre. Y ahí ponele, tendrías que poner un punto y coma después de la U o... No. Yo lo hice abajo porque no tengo espacio. Ok. Pero si pondrías un punto y coma no pasa nada. Sí, terminaría la consulta ahí. Ah, te termina la consulta El ahí. punto y coma es como terminar una línea. Termina la consulta ahí. Si vos pones un punto y coma acá, todo lo que vos tengas acá abajo no te sirve. Entonces solamente se pueden separar las las cosas esas con espacio, digamos. Claro, solamente con espacios. Yo hice acá un salto en línea porque no tengo más para trabajar acá. Ah, la abrí nomás. Bien. ¿Hasta acá bien? Sí. El asterisco. ¿Qué selecciona? Todo. Y cuando yo estoy seleccionando todo, ¿yo estoy seleccionando todo de usuarios? ¿O estoy seleccionando todo de usuarios y de usuarios extra? Todo, de todo. Yo estoy con el asterisco, selecciono todo de todo. ¿Por qué yo les dije que no es recomendable utilizar el asterisco? Por estos casos. Porque yo ahora no solamente voy a tener la información del usuario, sino que también voy a tener toda la información de usuarios extra. Y a mí, usuarios extra, ¿el ID me interesa? No. ¿El ID usuario me interesa? No, solamente para esto, si ya el ID me coincide con aquel. Entonces tengo un registro repetido. ¿Qué me interesa? Esto y esto. Entonces, cuando trabajo con relaciones, el asterisco a mí ya no me importa. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener datos que yo ya tenga repetidos o datos que yo no quiero utilizar, porque estoy cargando la base de datos de información que a mí no me interesa tener. O bueno, estoy cargando la consulta de información que a mí no me interesa tener. Entonces vamos a cambiar la consulta para traer todos los datos de usuario y traer únicamente lo que me interese de esto y esto. Ahí solo te traería los datos, o sea, te dejaría fuera Agustín. No, el left join no. El left join te trae también esos datos. Ahora lo vemos igual.
quiero seleccionar todos los datos de usuario. Yo quiero seleccionar ID, nombre y apellido. El asterisco traía todo. Pero yo puedo traer solamente todos los datos de una tabla. ¿Cómo hago eso? De una tabla sola. Claro. Select. Select usuarios. Sí, usuario from usuario, no. Select usuarios, punto asterisco. Ah. Ah, Nombre de la tabla, punto, nombre del campo. Pero nuestra tabla de usuarios, para esta consulta, ¿se llama usuarios? sí, se llama U. Ah, claro. Si yo acá le cambio el nombre a U, yo acá no puedo usar usuarios. Claro. Yo tengo que usar U. ¿Por qué? Porque es el nombre que yo le puse para toda esta consulta. Pero, o sea, hipotéticamente, ¿esa consulta vendría después o ya tirás todo de una y...? No, vos tirás toda una, pero esto no entiende, que ya vas a renombrarlo. Ah, ok. Entonces, U punto asterisco para traer todos los datos de los usuarios. Y dijimos que de usuarios extra yo quiero tener el teléfono y quiero tener la dirección. Entonces, coma, como si fuese una consulta más, y teléfono, ¿cómo se llama? Teléfono, o T. Exacto. Yo no puedo poner solamente teléfono, bueno, en este caso sí, porque no tengo la columna repetida, pero ¿qué pasa si acá yo también tuviese teléfono? SQL no sabría si tomar teléfono de acá o tomar teléfono de allá. Por eso es muy importante seleccionar el nombre de la tabla con la que yo quiero traer la columna. ¿Cómo se llama usuarios extra? UE. ¿Cómo se llama teléfono? De por más que lo renombres adelante, Sí. también tenés que ponerlo Ujú. directamente. Sí. Si no lo renombrás, tendrías que poner todo Si, chorizo. si nosotros no renombrásemos U acá, tendríamos que poner select usuarios punto asterisco, coma usuarios guión bajo extra punto teléfono, coma usuarios punto guión bajo extras punto dirección, from usuarios left join usuarios extras on usuarios punto id igual usuarios Claro, extras sí, sí. punto un choclazo enorme Lo que así. pasa que o sea, me parece raro. Sí, Renombrarlo antes y después lo renombrás, es como que le decís que lo llame de tal forma. Volver al ejemplo de los statements. ¿Te acordás que los statements se ejecutan primero la ejecución, Y después o sea, primero la preparación y después la ejecución? Sí. Esto es una preparación, y Claro. la preparación se hace al mismo tiempo. Entonces a la preparación no le interesa si vos renombraste acá o renombraste acá, porque es del mismo paso. Claro. Mientras la preparación entienda que hay una preparación, se puede poner en cualquier lado. Y la dirección, v.d. Entonces, ¿qué estamos seleccionando acá? Toda la tabla de usuarios, teléfono y dirección. ¿Qué estamos dejando fuera? El ID, que no me interesa, y el ID de usuario, que lo tengo repetido, de aquel lado. v.d y ahí va coma o va sin coma. No, una vez que dejaste la última columna, un espacio, y ya te mandas. Bien, hicimos todo este chorizo para entender qué carajo nos va a devolver, ¿no? Entonces, ¿qué opinan que nos va a devolver? Vamos a hacer una tablita. Acá. Y yo voy a escribir los campos. Entonces, vamos a tener Todos los usuarios. ID, vamos a tener nombre, vamos a tener apellido, vamos a tener teléfono y vamos a tener dirección. Vayamos en orden. Usuario 1, usuario 2 y usuario 3. Usuario 1, ¿qué registro me va a mostrar en esta tabla? Nombre, apellido, teléfono, 1, dirección, 2. usuario 2, 2. nombre, apellido, teléfono, 1, dirección 2. y acá viene lo importante. Usuario, 3. nombre, 1. apellido, Sí. teléfono. 1. Exacto. Esto es lo importante y la diferencia entre un left join y la diferencia entre un inner join. Agustín, ¿tiene datos en usuarios extra? Entonces su valor por defecto va a ser nulo. Acuérdense que nulo solamente pasa cuando nosotros a una columna particular le ponemos el 1 o cuando hacemos una relación que no existe. ¿Pero por qué nos devuelve los datos como nulo? Porque nosotros le dijimos que nos devuelva los datos como nulos. ¿Cómo hicimos eso? Left Con join. un left join. ¿Por qué? Porque el left join es el encargado de traer todos los datos de la tabla 1 independientemente de si existen o no en la relación.
Fíjense que Agustín no existe la relación, Claro. pero el dato lo trajo igual. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos ese left join por un inner join? El tercero ni lo más. El tercero no lo muestra. ¿Por qué? Porque nos trae los datos de la tabla 1 que no coincidan. No. Nos trae los datos de la tabla 2 que no coincidan. Entonces, únicamente nos trae la relación Del 1 y 2. del 1 y 2. Entonces, si esto nosotros lo hacemos sobre un inner, el tercer dato no va a existir. O sea, cuando vos dijiste o sea, que el inner join trae los datos de la relación, o sea, de la relación entre los dos, digamos. Exacto. Inner join únicamente va a traer los registros que existan en ambos lados. Esto es 1, esto es M, esto es S, esto es 1 y esto es 2. Estos 2, M, S, 1 y 2. Te traería solo los ID usuarios de la tabla de usuarios extra. No, los usuarios los registros que tengan relación. Los ID usuarios en teoría, los que van a tener relación con la de usuario extra va a ser ID usuario. ¿Y existe el ID usuario 3 acá? No, por eso no aparece. Por eso no aparece acá. ¿Se entiende la diferencia entre un left join y un inner join? Solo cambia inner join. Claro, esto te va a cambiar esto Y me pido, por esto. Igual. Después la consulta va a ser exactamente igual. Lo único que cambia es el nombre del join. Lo mismo si quisiésemos hacer un write. ¿Cuál es la diferencia entre un left y un right? La tabla que toma. En vez de tomar la tabla 1, toma la tabla 2. ¿Por qué no se utiliza un right? Porque das vuelta a la consulta para que la tabla 1 sea la tabla 2 y la tabla 2 sea la tabla 1 y siempre usas left. O sea, es cuestión de orden. Es cuestión de orden en ese caso, sí. Select from usuario extra, left join usuario. O sea, si usas el Right right, te quedaría No, dirección, teléfono, apellido, nombre, ID. Si usas un right join, lo que te quedaría es La relación. 1, 2, nulo, 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 nulo. Porque vos trajiste los datos de esta tabla, no de aquella. Si vos esto lo cambiás por un right join, esto sería nulo, nulo, 1, 2. Porque vos tenés datos acá, pero no tenés datos de este lado. Pensé que te daba vuelta la estructura del. No, por eso no se usa, porque presenta confusión. Claro. Cuando se tiene que trabajar con un right join, se da vuelta el orden de la relación y listo. Claro, pensé que directamente te traía los datos, pero te lo traía al revés. No. Estaba como así, pero al revés. No, no. para. Aunque lo ponía mal. ¿Cómo sería el right join? Porque no lo entiendo. No lo vas a usar, pero Solo la relación, pero de la tabla 2. solo te trae los datos de la tabla 2. O sea, un left join al revés. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Seguros? Bien. Una duda. Sí. Si vos pones que teléfono y dirección, pusiste ahí cuando creas tu usuario extra que no pueden ser nulos, Sí. ¿te devuelve igualmente valor nulo? Sí. Porque una cosa es el valor que vos guardás en el registro y otra cosa es el valor que vos devolvés por defecto cuando no existe relación. El valor que vos guardás por defecto, perdón, el valor que vos guardás en la columna solamente va a aparecer si la relación te coincide, en el caso de este. En el caso de este, si la relación no te coincide, no le interesa si esto es not null, null, int, that time, var o lo que sea, porque siempre por defecto va a ser nulo. Sí es importante cuando la relación sí existe, porque si vos tenés un nulo acá y vos le pusiste not null, eso ya va a tener un error por defecto. Pero en ese caso no importaría porque el que se encarga de hacer los valores por defecto no es la tabla a la que vos estás consultando, sino que es el motor de base de datos como tal. Eso está el problema. Bien. No sé ni qué hora es. Ahí se está cortando a mí. No sé si después. Bueno, hacemos un break de hasta ahí cuarto Dale. y después pasamos todo esto que hicimos a realmente consultas para que ya queden guardados.
Sí, sí, lo vi en la historia. Me pegaron en el campeón de liga. Era amigo mío. Y bueno, ahora estaba justo tampoco que. Era amigo mío, me llamó Paz, o sea, sí, era. Sí, de lo musical. Vivía a una cuadra de mi casa. No, iba a ir, pero pasa que hace un montón, tipo, me juntaba con él, lo veía cada tanto, pero no tuve trato más con la familia. No, ya sé, pasa que igual también cada cosa, ¿no? Ya, no, el último vuelo que fui fue cuando empezó mi abuela, que fue 13 años, segunda, y no fui nunca más hubo, me pego una remada de energía, boludo, cada vez que estaba casado. Sí, te digo cuando la abrió vuelta. Sí, con una de tu amiga. Ah, mentira, mentira. ¿Qué me perdí? Igual, suele tener una amiga querida. Más querida. Son grandes. Al día que vea, al día que vea, 15 años, boludo. ¿Cuánto grande? Sí, pero No conozco ahora.
No, 32. No, 31. De crédito. No lo niego. Pero tiene... Sí, el sueldo más bajo de la historia. 100.000 pesos. Pensé que era ahí. No sabía ni nada. La más chiquita es Bien. Partido de oficio. el promedio, estadística. Bien. Veamos los ejemplos que nosotros mencionamos de todas las tablas dentro de SQL para ver realmente cómo reaccionan los datos. ¿Ok? ¿Mandás de nuevo? Ya lo mandé. A vos te escribo yo en realidad. Te paso el otro grupo. La peor. No importa, porque yo tengo un grupo con él solo. Donde lo pasamos memes. Bien. Yo voy a tener 3 usuarios, que son Matías Echetino, Ramiro Echetino y Juan Echetino. Y ahora lo que... Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es replicar el ejemplo de usuarios guión bajo extras. Entonces, lo primero que voy a crear es una tabla que llame usuarios guión bajo extra. Y usuarios guión bajo extra, ¿qué va a tener? ID, ID usuario, teléfono y dirección. ID que dijimos que va a ser. Primary key. Bien. Y la primary key le ponemos primary y auto increment. Y a la clave foránea, ¿se acuerdan cómo le poníamos? Index. Exacto. Le poníamos index. Ah, gracias. Fíjense que la tabla nos va a quedar con la misma estructura que habíamos planteado. ID, ID usuario, teléfono y dirección. Usuarios va a tener 3 usuarios. Y en este momento, usuarios extra no va a tener ningún dato. Entonces, lo que vamos a hacer es una consulta en este momento para ver cómo realmente reaccionan un left join y un inner join. Y a medida que nosotros agreguemos datos, vamos a ver cómo cambian ese left join y ese inner join. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Bien, para eso lo primero que voy a hacer es, en un link aparte, tener mi estructura de base de datos, perdón, mi estructura de tablas y mi link de consultas, simplemente para no perder los valores anteriores. Entonces, lo que voy a hacer es replicar esa misma consulta que nosotros hicimos ahí en SQL. Entonces, dijimos que sería algo más o menos así. Esto es lo primero que nosotros habíamos escrito. Lo que habíamos dicho es, seleccioname todos los valores de usuarios haciendo un left join con usuarios extras. Lo que tendríamos que hacer ahora es renombrar las tablas para que no nos quede esa consulta toda larga y que nos puede llegar después a, si tenemos muchas relaciones, hacernos perder en todo lo que estamos haciendo. Entonces, lo ideal es siempre que trabajamos con consultas, con left join y con relaciones, renombramos los nombres. Entonces, usuarios, ¿qué nombre iba a tener? Entonces, nosotros nos paramos en usuarios, ponemos un espacio y ponemos la letra mayúscula U. Usuarios extra, hacemos lo mismo, pero le ponemos UE. Sí. ¿Cuál va a ser mi objetivo de la relación? Cuando digo mi objetivo de relación, digo que voy a igualar a la clave primaria con la clave foránea. ¿Cuál va a ser? Pregunto, ¿qué pasa si lo ejecutas sin nada?
se rompe. Te tira error que Ujú. La U.id de esa tabla igual a la segunda tabla web Ujú. o punto id guión bajo U, que es el id de esa tabla de la segunda. Exactamente. Siempre la relación de un left join, de un inner join o de cualquier tipo de join va a ser el tipo de dato de la tabla 1 con el tipo de dato de la tabla 2. Tengan en cuenta que este tipo de dato no necesariamente tiene que ser clave primaria sobre clave foránea. Puede ser clave foránea sobre clave foránea, o clave foránea sobre varchar, o clave foránea sobre date. La clave primaria solamente nos indica un valor y nos indica el registro que nosotros estamos hablando. Pero la relación lo único que depende es de que sea la clave foránea con algo. No necesariamente la clave primaria. En la mayoría de los casos, sí, es la clave primaria. Pero no es una obligatoriedad. ¿Se entiende eso? Mati, una cosa. ¿Cómo defino que una cosa es una clave foránea? Te vas a estructura. Si ID usuario, si toda la tabla está creada, te vas a cambiar, o perdón, te vas a más, y acá le pones índice. Y si lo estás haciendo cuando creas una tabla, ¿Es el index o no? sí, tenés que irte a índice y acá ponerle Nombre de índice. index. Cuando la creas. Continuar. Continuar y la columna clave ID no existe en la tabla. Bien. ¿Qué es los datos que nosotros queremos seleccionar? Nosotros queremos seleccionar asterisco. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros traemos asterisco? Me trae todos de todo. Entonces, un asterisco, cuando hacemos relaciones, está prohibido. Nosotros tenemos que controlar qué tipo de datos queremos traer. Dijimos que queríamos traer todos los datos de usuarios. Entonces, para eso, ponemos y queremos traer teléfono y dirección de usuarios extra. Para eso, entonces, ponemos Coma web t coma web. ¿yo tengo registros en usuarios extra? Ninguno. ¿Yo tengo registros en usuarios? Left join, ¿cuántos valores me va a traer? ¿Por qué me va a traer 3? Porque estoy trayendo todos los valores que tengan relaciones y todos los valores de la tabla original que no tengan relaciones. Entonces, siempre que hago un left join me va a traer la misma cantidad de datos que yo traería con un select normal a la tabla. ¿Por qué? Porque también me trae los datos de la tabla 1. ¿Cuál es la diferencia? Que los datos de la tabla 2 van a aparecer como nulos. ¿Ven los resultados? ¿Entienden el por qué trae nulo? ¿Qué pasa si yo esto lo cambio por un inner join? ¿Qué me va a devolver? ¿Por qué? Porque inner join solamente me trae los valores que tengan relación de la tabla 1 con la tabla 2. Veamos el ejemplo. Yo voy a copiar esta misma consulta. ¿Eh? ¿No te recuerda la consulta y cuando tenés consulta almacenada? Sí, pero perdería el ejemplo del left. Y quiero mostrar los dos a la vez. Y cambio el left por un inner. ¿Tengo algún registro? Cero. ¿Por qué? Porque yo en la tabla clientes extras tengo 0 registros. Entonces, cuando yo selecciono con un left join, solo me interesa la cantidad de datos. Perdón. Cuando yo selecciono con un left join, solamente voy a traer la cantidad de datos que yo tengo en la tabla 1. Si yo tengo en la tabla 1 3 datos, con un left join voy a traer 3 datos. Si yo tengo 10 datos, con un left join voy a traer 10. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los datos extras que se me agreguen de la tabla 2. Si la tabla 2 no existe la relación o no tiene datos, va a ser nulo o vacío. ¿Cuál es la diferencia con inner? Que inner obligatoriamente me trae la relación entre tabla 1 y tabla 2. Entonces, si yo tengo 10 registros, si ninguno tengo relación, me va a traer 0. Si yo tengo 15 registros y solamente tengo relación en 1, me va a traer 1. ¿Se entiende la diferencia entre un left
y un inner. Es más o menos lo mismo la pregunta. Pero ponele si tenés 3 usuarios y haces un left join con usuarios extra que tiene 10, Ujú. te va a traer 3. 3 nomás. 3. Está. Siempre y cuando existan. Sí, sí. Entonces, esta es la diferencia de un left y un inner. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué no siempre trabajar con left y por qué no siempre trabajar con inner? Porque a veces no querés que opera con un logo que te está yendo valor innulo. Bien. Siempre yo tengo que saber cuándo quiero trabajar con un inner y con un left. Cuando empecemos a trabajar con programación y los formularios, vamos a ver que cuando seleccionemos información, trabajar con un left y trabajar con un inner en consultas básicas, realmente en algunos casos es lo mismo, ¿no? Entonces, uno después se empieza a preguntar cuál es la diferencia entre un inner y un left y cuándo debería utilizar un inner y un left. Entonces, no lo pongamos en un ejemplo de usuarios y direcciones donde tengamos 3 registros y 3 registros, sino que pongámonos en un contexto de un sistema muchísimo más grande. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo en un sistema contable. ¿Alguno trabaja en una empresa grande? ¿De casualidad? Bueno, tenemos... Yo tampoco igual, no se preocupen. Tenemos... Vamos a suponer que tenemos un sistema contable, ¿no? Un sistema contable, tenemos los egresos y tenemos los egresos y ingresos. Movimientos de plata. ¿Quién hace esos movimientos de plata? Un cliente, un usuario, ¿no? ID cliente 1 ingresó 1000 pesos. ID cliente 1 ingresó 10.000 pesos. ID cliente 10 ingresó 10.000 pesos, tanto. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con un inner join? En teoría, todos los clientes van a existir, por ende mis cajas me van a dar, ¿no? Pero ¿qué pasa si el ID cliente 1 se me borra de la base de datos? ¿El movimiento se me borra de la base de datos? No. Movimiento es una tabla y clientes es otra. Pero ¿qué pasa si yo trabajo con un inner join? Te muestra lo de movimientos nada más. Me muestra un movimiento menos. Entonces la caja no me va a dar nunca. ¿Por qué la caja no me va a dar nunca? Porque el usuario no existe más. Y yo estoy trabajando con un inner join. Como yo trabajo con un inner join y el usuario no existe más, para la consulta que yo realizo, el movimiento no existe más. Entonces, para la caja tengo 1000 pesos menos o 1000 pesos más. Cuando tenga que hacer la cuenta, no me va a dar. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? ¿O es un ejemplo capaz más confuso? Más o menos. O sea, es conveniente entonces con un left join. No necesariamente. Siempre depende del caso de uso que vos quieras traer. No, pero por O ejemplo, sea, si depende de los querés, datos que solicites. Ujú. si querés saber qué datos están incompletos, qué usuarios tienen los datos incompletos, un left join te sirve porque ahí traes todos los datos y contás los números. En realidad, no hay un caso donde vos seas... Depende de lo que quieras analizar. Claro. Si lo ves de afuera, sin contexto, no hay ninguno mejor. Porque ambos sirven para operaciones diferentes. Entonces siempre depende de lo que vos quieras analizar y el conteo a lo que vos quieras llegar, va a usar uno o va a usar otro. Ahora, cuando vos trabajás con información sensible, se recomienda siempre trabajar con left. No es necesario, pero se recomienda. ¿Por qué se recomienda? Porque si vos perdés los valores de una tabla, no los perdés del otro. Entonces, a lo sumo, cuando vos listes todos los movimientos, es preferible que te diga cliente no encontrado a que tener 1000 pesos menos, 10.000 pesos menos o 1.000.000 de pesos menos en la caja. En ese caso yo decía es conveniente. Claro, en ese caso particular, pero después ponele. Si te sacás un turno con un médico, con un turnos y clientes, ¿no? Vamos de nuevo al ejemplo. Cliente 1 tiene un turno a esta hora. Si el cliente 1 se borra la base de datos, obligatoriamente el médico tiene que saber para quién es el turno, porque tiene todo lo que son las obras sociales, la historial clínico. Entonces, si no lo sabe, dar un turno es al pedo. Entonces, en ese caso, sí utilizarías un inner join y es preferible perder un turno a que el médico esté 45 minutos buscando una alta o lo que sea. Siempre depende de lo que uno quiera traer. Pero en un principio, no hay una recomendación de cuándo utilizar un left y cuándo utilizar un inner, sino siempre depende de la información. Pero ¿Se te puede borrar algo de la base de datos? ¿A qué te referís? en programación, errores hay siempre. ¿Qué pasa si vos te equivocaste una vez en una consulta y no te diste cuenta hasta 3 meses después? Y esa consulta te borraba datos de a poquito. Para eso después hay cosas de seguridad. Sí, sí, obvio. Siempre pensando en el peor de los casos. Peor de los casos, sí, sí. Pero puede pasar. O alguien borra una base de datos. Ha pasado. O sea, Sí, no. La base de datos, o sea, si borras ahí, ¿qué podrías hacer? ¿eh? ¿Qué podrías hacer si borras una
Rezá. Reza un backup, reza algo, pero bueno. Cambia de empresa. Las empresas grandes siempre tienen un servidor aparte en algún otro lado. Sí, pero bueno, igualmente no te da derecho a borrar la base de datos. A menos que Tampoco creo que se lo tome muy bien. A menos que te vaya caliente y... Pero bien. Entendimos por qué left join nos devuelve datos y entendimos por qué inner join no nos devuelve datos. ¿Queda claro ese concepto? Bien, vamos a entender ahora y vamos a ejecutar las mismas consultas, pero con datos agregados. Fíjense que ahora usuarios extra no tiene ningún dato, entonces vamos a insertárselos con 1, 2, 4, bien. Yo ahora tengo un dato en usuarios extras. Si yo ejecuto el mismo left join que ejecuté, la cantidad de registros van a ser los mismos, pero me van a seguir apareciendo nulo. ¿Por qué? Porque yo le puse el ID usuario 1. ¿Y cuál es el ID usuario que yo tengo? 3, 4 o 5. Entonces, si yo le cambio esto a 3, ejecuto la misma consulta, fíjense que teléfono y dirección no aparecen como nulo, sino que aparecen con los datos que yo recién agrego. ¿Qué pasa si yo actualizo el dato de una tabla? Cuando yo vuelvo a ejecutar, la relación automáticamente va a tomar el nuevo valor y ya se va a guardar. Entonces, la relación es una consulta externa que depende de las dos tablas. Entonces, si un dato se actualiza, la relación también se va a actualizar. ¿Por qué? Porque la consulta se hace en tiempo real con los datos que existen en esta tabla y en esta tabla. Ahora, esto pasa con el left. Tengo la misma cantidad de registros, pero con información nueva. ¿Qué pasa con el inner? Ya no voy a tener 0 registros, sino que ahora voy a tener un registro. Capaz ahora se entiende mejor la diferencia entre left e inner, ¿no? Lo que hace con los datos. Si yo sigo agregando datos nuevos, también para el usuario 4, cuando yo haga la consulta, voy a tener la misma cantidad de valores con información nueva. Y cuando yo haga la consulta en el inner, voy a tener 2 valores. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? Bien. Este ejemplo, ¿a qué corresponde? ¿A un 1 a 1, a 1M o a muchos a muchos? A 1 a 1. Tenemos un registro en usuarios y tenemos un registro en usuarios extras. ¿Pero por qué decimos que tenemos un registro cuando en uno tenemos 3 y en uno tenemos 2? Decimos que tenemos un registro cuando tenemos un registro diferente para cada uno de esos valores. ¿Cuántos usuarios diferentes tengo acá? 3. ¿Y acá cuántos registros diferentes tengo? 2. Pero fíjense que yo no tengo 2 registros para el ID usuario 3. O no tengo 2 registros para el ID usuario 4. Fíjense que es un registro para cada uno de los usuarios. El usuario 3 va a tener una información extra. El usuario 4 va a tener una información extra. El usuario 5, si tiene, va a tener una información extra. Un registro con un registro. Eso hace que sea de 1 a 1. Vamos a pasar con un ejemplo de muchos a muchos. ¿Ok? Entonces, para trabajar con un ejemplo de muchos a muchos, ¿qué tenemos que hacer? Crear otra tabla extra. En este caso también vamos a tener que crear direcciones, porque no la tenemos. Entonces obligatoriamente vamos a tener que pasar por ese paso intermedio. Entonces vamos a ir a direcciones. Direcciones va a tener ID, dirección y número. La tabla de direcciones va a tener una clave foránea. ¿Sí? ¿Sí? No. 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 Va a estar la relación en la otra.
Acordate que para las tablas de muchos a muchos, la segunda tabla ni la primera tabla tienen las claves foráneas, sino que la encargada de tener las claves foráneas es la nueva tabla que nosotros creamos. Entonces estábamos haciendo la de nota, mala mía. No. Tranqui, tranqui. Bien. Una vez que tenemos direcciones, dijimos que direcciones no iba a ser la encargada de hacer las relaciones, sino que ¿cuál iba a ser? ¿Va con clave primaria? ¿Usuarios, direcciones? Sí. 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 Todas las tablas que vos hagas tienen que ir con clave primaria. Para no tener problemas después en un futuro con los identificadores. Pero las tablas de muchos a muchos no van a tener ningún dato más allá de las relaciones de las tablas que voy a estar trabajando. Usuarios, direcciones. Va a ser de la tabla usuarios y va a ser de la tabla direcciones. Entonces, ¿cuál es la primera clave foránea que vamos a tener? ID usuario. ¿Y cuál es la segunda clave foránea? ID direcciones. Bien. Ah, o sea, ¿qué número no iba? Número iría acá, en direcciones. Pero no tienes que especificar lo que eran claves foráneas. Ah, ¿No lo hice? No. Parece que no. No lo hice. Bien. Cuando hacemos un left join o un inner join, dijimos que siempre tenemos que hacer un select. Y ese select dijimos que siempre tenía que ser sobre la tabla principal, ¿no? La tabla principal en este caso sería usuarios. Pero nosotros para obtener los usuarios nos sirve cuando hacemos un 1 a 1 o hacemos un 1 a muchos. Nosotros cuando estamos trabajando en un mucho a muchos, lo que hacemos no es hacer un select sobre la tabla principal, sino que hacer un select sobre la tabla que nosotros recién creamos, que es clientes direcciones. Entonces, el select... Sí. Ah, Sí, que estaba pensando. Direcciones no tiene ID dirección. direcciones tiene ID. Todas las tablas tienen. Pero no tendría que tener ID dirección para hacer la relación de clave foránea. No, porque la que tiene que tener ID direcciones está acá abajo. Porque vos esta la relacionás con direcciones y la relacionás con usuarios. O sea, vos tenés... La tabla principal sería usuarios y la tabla secundaria sería direcciones. Pero cuando trabajamos con un mucho a muchos, no hay un concepto de tabla secundaria porque ambas tienen el mismo nivel de importancia a la hora de los registros. Entonces, la única tabla que tendría relaciones son estas, pero después, tanto usuarios como dirección tendrían una clave primaria normal. No deberían tener ninguna dos foráneas. Nosotros hacemos el select from sobre las tablas principales, pero en este caso dijimos que como es un mucho a muchos, no tenemos tablas principales. Entonces, el select from, ¿por dónde debería empezar? La tabla principal de usuarios. No por la tabla cualquiera, sino por obligatoriamente la tabla que nosotros hicimos de muchos a muchos. Usuario y direcciones. Usuarios, direcciones. Porque esta es la tabla que nos va a indicar cuál es la cantidad de registros que tenemos. Entonces, en usuarios, direcciones, ¿cuántos registros tenemos? 3. Ahora sí. Ahora, 0. Ah, ahora, claro. Ahora está vacío. Si yo hago un select from usuarios, direcciones, ¿cuántos datos me va a traer? 0. ¿Por qué? Porque la tabla donde yo hago la consulta, por más que yo le haga un left join o un inner join, si mi tabla a donde yo consulto tiene 0 registros, me trae 0 registros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obligatoriamente, antes de empezar a consultar,
agregarle un dato. Ahora, ¿qué datos le vamos a agregar? Una dirección y un usuario. ¿Yo tengo usuario? Sí. ¿Yo tengo direcciones? No. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear una dirección. Ahora, ¿tengo usuarios? ¿Tengo direcciones? Lo que significa que yo ya puedo empezar a crear un registro. ¿Cuál es el objetivo de las tablas muchos a muchos? Poder tener el mismo registro que se compartan en múltiples usuarios y en múltiples direcciones. O sea, varios usuarios pueden tener la misma dirección y varias direcciones pueden pertenecer a un usuario. Entonces vemos un ejemplo de esto. Nosotros tenemos el usuario Matías Echetino y Ramiro Echetino y tenemos la dirección Bernardo Irigoyen 41. Entonces, si yo quiero que Ramiro Echetino y Matías Echetino tengan la misma dirección, ¿cuántos registros tengo que crear? 2. Porque es uno para Matías y uno para Ramiro. Pero fíjense que yo creo 2 registros en esta tabla, pero no en esta, porque la dirección es la misma. Entonces yo no tengo que crear 2 registros acá. Yo tengo que crear 2 registros en la tabla que se encarga de hacer las relaciones. ¿Se entiende esa diferencia? Bien. ¿Cuál va a ser el ID de usuario de Matías? 3. ¿Cuál va a ser la dirección de Bernardo Irigoyen? 1. ¿Cuál va a ser la ID de usuario de Ramiro? ¿Cuál va a ser la ID dirección? 1. Yo en esta tabla, ¿tengo algún nombre, algún apellido, alguna dirección, algún teléfono, algún contacto, algo? No, porque yo lo único que tengo acá son claves foráneas. Entonces, yo lo único que voy a obtener con estas tablas, si hago un select normal, son números que yo no entiendo para qué sirven. Obligatoriamente, cuando trabajo con tablas de muchos a muchos, siempre que hago un select, tengo que hacer la relación para yo entender los datos con los que estoy trabajando. Entonces, vamos a volver al ejemplo del SQL y vamos a crear un inner join para esto. Ahora, ¿cuántas relaciones vamos a tener? Vamos a tener 2 relaciones. ¿Por qué vamos a tener 2 relaciones? Porque nosotros no podemos hacer una relación entre 3 tablas. ¿Se acuerdan lo del principio de clase? Que una relación obligatoriamente es entre una tabla y otra tabla. Si yo quiero hacer más tablas, tengo que hacer más relaciones. Entonces, usuarios, direcciones. ¿Con qué tabla se va a relacionar? Con ID usuario. No, ¿con qué tabla? Con usuario, perdón. Con usuarios. Una relación. ¿Y con qué otra tabla? Con dirección. 2 relaciones. ¿Se entiende el porqué de las 2 relaciones? Y también más fácil porque tiene 2 claves foráneas. Cantidad de relaciones por clave foránea, eso también es. Entonces, vamos a ver el ejemplo y tengan en cuenta que mientras más relaciones tengan, más difícil es la consulta. ¿No? Tiene sentido. Entonces vamos a ir despacio. ¿Cuál va a ser la tabla por la que consultemos? Por usuario de dirección. Usuarios, direcciones, ¿cómo se va a llamar? UC. UD. Quiero relacionarla con usuarios. Inner join. ¿Sí? Usuario. U. Ujú. Espacio U. Entre paréntesis era on. 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 Eso respectiva claves para hacer la relación. ¿Y cuáles son? UD. Punto ID. UD. Punto ID. guión bajo U. UD.id guión bajo U. Empecemos por la fácil. ¿Cuál es más fácil de obtener el dato? ¿El usuario o el usuario dirección? El usuario. El usuario. Entonces, ¿cuál va a ser la encargada de ser el valor del usuario? U, Sí, punto ahí. exacto.
es igual a... UD, Sí, ID, ID usuario. ¿Pero se entiende lo que armamos? El orden, Sí. el orden de cómo relacionar las No, claves no importa. no importa. Ah, ok. Es siempre como te sientas más cómodo. Bueno, mejor sigan la estructura que habían hecho. Bien. Con esto, ¿nos alcanza? no, falta la relación de dirección. ¿Por qué no nos alcanzaría? Porque nosotros nunca con esto podríamos obtener el valor de las direcciones. Fíjense, voy a ejecutar la consulta. Más allá de que estoy con asterisco, ¿no? Me trae nombre, fecha de creación, descripción y edad, que son los datos de los usuarios, pero fíjense que nunca me trae dirección y número. ¿Por qué nunca me los trae? Porque yo no hice la relación. Entonces yo lo único que tengo hasta ahora es el ID y la dirección. Pero si yo no hago la relación, nunca voy a poder obtener realmente los datos que yo quiero. Entonces voy a volver a modificar la consulta y voy a hacer la relación para que esto funcione. Entonces, ¿cómo hago otra relación? Inner join. Un join. Sí. Bien. Ujú. U. ¿Con qué estamos relacionando? ¿Con direcciones o con usuarios? No, perdón, Con direcciones. Entonces, ya no es u.id, sino que es d.id. Igual a... No, id dirección. ¿Acordás? Son dos relaciones diferentes. No pasa nada. Con usuarios, una vez que vos hiciste relación, te olvidás de la existencia. Porque son dos cosas diferentes. Entonces, una vez que relacionaste todo con usuarios, se terminó. Después sigue con direcciones. Ahora, fíjense que si yo ejecuto esta consulta y tengo un asterisco, fíjense que yo tengo todos los datos. Pero voy al mismo ejemplo de siempre. ¿A mí me sirve traer todos los datos? No. Porque a mí este ID usuario no me sirve. A mí esta ID dirección no me sirve. Esta ID y esta ID tal vez sí, porque son el de las direcciones. Pero tal vez no tampoco. Entonces, son las maneras en las que yo tengo de filtrar los datos. Entonces, dejemos de utilizar este asterisco y empecemos a filtrar realmente por lo que nosotros queremos filtrar. ¿Qué me interesa traer? Los mismos valores que a mí me interesaba traer cuando estaba haciendo la consulta con los usuarios. ¿Se acuerdan cuáles eran esos valores? Uh-huh. Si yo hago ahora un u.asterisco, yo pierdo todos los valores de dirección. ¿Por qué? Porque solamente le estoy diciendo, tráeme todos los datos de usuarios. Yo ahora también quiero traer dirección y número. Entonces, ¿cómo hago? ¿Quién es el que tiene los datos? ¿Usuarios, direcciones o dirección? Direcciones. Entonces hago UD o D. Bien. D punto. Y D punto número. Creo que tengo como dirección el número. Sí. Ahora sí, fíjense que tengo realmente los datos completos, pero iniciando desde usuarios, direcciones y no iniciando desde usuarios. ¿Por qué? Porque una misma dirección se repite para varios usuarios. Entonces, cuando ese ejemplo se puede dar, obligatoriamente trabajamos con un MAM. Cuando trabajamos con un MAM, obligatoriamente creamos una tabla nueva y a partir de esa tabla nueva hacemos todas las consultas y las relaciones que nosotros queremos hacer. ¿Se entiende ese concepto? Bien. Mostramos el último ejemplo con left join y nos libero, porque ahora trabajamos con inner, e inner siempre funcionó porque nosotros siempre tuvimos datos acá que existiesen. ¿Qué pasa si yo le digo que el usuario Matías, que es el ID usuario 3, tiene el ID de dirección 2? ¿El ID de dirección 2 existe? Entonces, si yo ejecuto un inner join de esto, me va a traer la misma cantidad de datos porque el de ID dirección no existe. ¿Qué pasa si yo la cambio este por un left?
me va a traer, si lo veo, me va a traer los 3 valores que yo tengo, pero uno siendo nulo. ¿Por qué uno siendo nulo? Porque fíjense que esta bidirección no existe. ¿Y si los dos fuesen left? Si los dos fuesen left, me traería todo nulo. Vamos a suponer el caso de ejemplo de el ID dirección 2 que no existe y el ID usuario 44 que tampoco existe. Si yo hago un inner, me va a seguir trayendo lo mismo, pero si yo hago un left, va a haber un registro extra que sea todo nulo. ¿Cuál sería el contexto donde vos no tengas que ingresar el ID a mano así? ¿O siempre se va a hacer así, no? No, el contexto de la programación. ¿Te acordás cuando decíamos un insert en el formulario? Ah, sí. Nosotros poníamos el ID. No. Bueno, cuando lo hagamos esto por programación tampoco. Ah, ok. O sea, ahora... Va a ser una pero en este caso no pusimos que sea autoincrementable todos los ID. No, Si los ponés, al momento de crear la tabla, estaría mal. claro. Porque eso tienen que ser datos controlados. Después, en programación vas a ver que en realidad lo que se hace es obtener el ID del último usuario de la última dirección ingresada y a partir de eso ingresar esos 2 IDs en esta tabla nueva. Pero nunca es automático. Eso es con el row no sé cuánto, no. Last inserted ID se llama la función. La parte que digo yo de Python. Sí, puede ser. Pero no. ¿Alguna duda? No, obviamente no. Hasta ahora no. Se pregunta,